Hay una voz en la literatura colombiana que da pasos de animal grande. Es como la jirafa, que observa todo desde arriba y no se pierde detalle de la cotidianidad y de sus propios recuerdos. Estoy con María del Rosario Laverde. María del Rosario, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, miren, Cuello de jirafa, Memorias de jirafa, dos de sus textos maravillosos. Y uno se pregunta, ¿por qué la jirafa? ¿Qué tanto pesa la jirafa en la vida de María del Rosario? Desde que era niña, era grande. Era la más grande del salón de clase. Y pues pasó la vida entera y seguí siendo excesivamente grande. Y muchas personas cercanas a mi corazón desde hace muchos años me han llamado la jirafa. Así que cuando llegó el momento de publicar esos textos, pensé que era pertinente darle voz a esa jirafa. ¿En algún momento ese nombre de jirafa se convirtió en bullying, por ejemplo? No, cuando apareció el nombre de jirafa, apareció de manera afectuosa. Sí, por supuesto, sí me hicieron toda clase de chistes con la estatura en la vida entera, pero jirafa es como la parte bonita del hecho de ser alta. Y es tan bonita que de ahí salen estas historias maravillosas. Yo quiero, para entrar en materia, empezar con el prólogo, con un fragmento del prólogo, porque nos ubica muy en esa historia que nos has escrito aquí. El prólogo, porfa. Es el prólogo de Cuello de jirafa. Sí, el Cuello de jirafa. Desde tiempos inmemoriales es bien sabido que el cuello de la jirafa es una herramienta fundamental para su actividad favorita, la observación. Gracias a tan prolongado atributo, la jirafa no pierde detalle de lo que sucede a su alrededor. Basta con estirarlo en cualquier dirección y verá cosas que no pueden ver otros integrantes del reino animal. Bueno, también habla de la jirafa cuando le da tortícolis, porque se cansa de estar mirando desde arriba, y ahí está la jirafa del recuerdo, la jirafa que se acuesta como a aliviarse y acordarse de todo. Entonces construye en torno a un escenario muy pequeño, 5 cuadras, de la casa al Parkway, del Parkway al Carulla, es donde vivía María del Rosario. Construye ahí todas las historias. Sí. ¿Cómo se imagina esas historias? ¿Cómo le llegan esas historias, esos recuerdos? Bueno, pues yo viví varios años en el Parkway, ya no, pero pues me gustaba la idea de salir y observar qué pasaba a mi alrededor. Entonces en escenas aparentemente muy cotidianas descubría detalles pequeños que eran los provocadores de la historia. Y pues me gustaba exacerbar pequeñas situaciones que aparentemente son insignificantes, pero agrandadas hacen literatura. Bueno, hay unas historias que son muy cotidianas de la vida, la mujer en la ventana, la cobija de la que no te desprendes, una cantidad de elementos así, pero hay también historias que son de la vida colombiana, como por ejemplo el bombazo del DAS. ¿Cómo te marcó esa historia? Bueno, yo crecí en la unidad residencial Colseguros, que está muy cerca al viejo edificio del DAS, y que estaba separado del edificio del DAS por un potrero, al que llegaron durante muchos años las ciudades de hierro, los circos, que ahora tiene un centro comercial grandísimo. En el momento de la explosión del DAS, la onda llegó hasta Colseguros y provocó una destrucción importante. Se cayeron ventanas durante muchos minutos. Tuvimos algunos heridos leves, pues, en comparación con lo que sucedió en el radio cercano. Y duramos como un año en las reparaciones del conjunto, oyendo martillar de manera permanente, pues, y como único tema. ¿Cómo vivía la niña María del Rosario? ¿Qué edad tenía? En el bombazo, uy, no me acuerdo. Pero era una niña. Sí, 13, 14, 15 años, ¿no? ¿Y cómo vivía las noches cuando escuchaba martilleos y cosas de la gente reparando? Es que no solamente era el martilleo, sino que fue un periodo de bombazos nocturnos diarios,
diarios nocturnos, entonces uno escuchaba martillo y escuchaba explosión, entonces, ¿hoy dónde sería? Eso pasó pues por mucho tiempo. Y marca la literatura también, Sí. de María del Rosario. El padre, Hugo Laverty, un profesor, un hombre al que le decían sabio, ahorita hablamos del sabio, marca también mucho, por supuesto, la vida de María del Rosario. ¿Por qué no me ayuda con un capítulo que es muy esencial, está aquí en Memorias de Jirafa, del padre, que marca toda esa nostalgia del hombre, el hombre ausente? Cuéntanos. La profesora de tercero de primaria me mandó de vuelta a casa cuando vio que no llevaba firmado mi cuaderno. Regresar me tomaba 3 minutos. Mi mamá seguro iba a matarme por despertarla a esa hora. Pensaría que yo era parte de una conspiración para no dejarla dormir. En el edificio 23, 2 antes de llegar al mío, que era el 21, me encontré a mi papá con su maleta de viaje. Se iba para el Bichada a continuar con su investigación de ostras de agua dulce. Firmó mi tarea, me levantó en sus brazos, me hizo prometer que comería vegetales en su ausencia y me llevó de nuevo hasta la puerta del colegio. Nunca lo volví a ver. Nunca lo volví a ver. Esa literatura es la catarsis también de un dolor profundo, Sí, por supuesto. María del Rosario. ¿Cómo poder suplir con las letras, con ese recuerdo, escribirlo? ¿Cómo suple eso el dolor? ¿Cómo ayuda a rescatarte del dolor? Bueno, pues la adulta que soy hoy es la niña que perdió a su padre muy temprano y que nunca encontró una explicación para esa ausencia. Y aunque hice muchos ejercicios de escritura durante la vida, sin mucha disciplina, la aparición de las redes sociales, por extraño que parezca, me abrió como las ganas de escribir de manera disciplinada y de ir contando de a poco esa ausencia. Y el descubrimiento de que eso era reparador. Facebook fue aquí como el camino, sí, ¿cierto? Sí, Facebook. ¿Convertiste el Facebook como en ese escenario? Sí, sí. Estuve hace muchos años, como en los primeros años del Facebook, invitada a la Feria del Libro de Tijuana a presentar mi primer libro, que era de poesía. Y ahí tuve un episodio que me hizo interesar por las redes sociales. El escritor mexicano Benito Taibo presentaba su libro que se llama Desde mi muro. Y en él hacía una recopilación de columnas políticas que en algún momento publicó en su Facebook. Era durante las elecciones anteriores a Enrique Peña Nieto. Y entonces me gustó ese ejercicio de juntar todo en un mismo concepto. Entonces dije, yo tengo mucho que decir. Entonces plagié un poco la idea de Benito a partir de mi historia. Esto es Facebook al servicio de la literatura. Sí, por supuesto. Al servicio de la literatura. Sigamos con el padre. Sí. Porque usted menciona en una de las historias a Daniel Samper Pisano y a Mike Meskulkin. ¿Sí? Tuve la fortuna de leer ese documento que tiene que ver con su padre. Daniel Samper habla del sabio. Sí. Y habla del concurso, un concurso famoso de la época. ¿Cómo recuerdas esa época en que su padre era el sabio de la televisión colombiana? ¿Cómo se vivieron esos momentos? Y cuéntenos un poco esa anécdota para que la gente sepa de quién estamos hablando cuando hablamos de Hugo Laverty. Bueno, mi papá, primero que todo, era médico y era profesor en la Universidad Nacional. Dejando un poco al lado el tema de la medicina, se fue de lleno con la docencia y con la investigación. Su pasión en la vida eran las ostras de agua dulce. Viajó por el país trabajando en cultivos de ostras de agua dulce e investigando el tema. Este concurso de televisión del que me habla se llamaba Cabeza y Cola. Lo presentó Pacheco, acompañado de Hernán Castrillón, y lo presentó José Fernández Gómez en otra temporada. A este concurso asistían parejas, eran 6 parejas, 3 estaban en la cabeza, 3 estaban en la cola. Les hacían preguntas de cultura general. Muy elevada, era muy complejo.
y las parejas debían completar 10 programas para ganarse un carro. Mis papás fueron los primeros que ganaron y estuvieron 24 programas. Entonces ganaron un carro y ganaron pues otras cosas. Y mi papá pues saltó a la fama durante el concurso porque había cosas que nadie más podía responder. Y durante la vida me he encontrado gente que me dice, le voy a regalar una anécdota. Entonces me contaban, por ejemplo, que preguntaban, ¿dónde quedaba el istmo de las Fauces? Dios santo. Entonces la gente empezaba a decir África septentrional, América del Norte, qué sé yo, y él se negó a contestar. Entonces nadie dio con la respuesta y al final le preguntan, ¿y usted por qué se negó a contestar? Entonces él dice, porque es muy fácil. Yo soy médico y este es el istmo de las Fauces. Entonces, ese tipo de historias me van contando, me encuentro en fiestas, en gente que conozco casualmente. La historia que cuenta Daniel Samper del sabio es precisamente, recupera la historia de ese hombre que se las sabía todas. Pero ella también se las sabía todas porque era la pareja. Sí, sí. Es decir, son dos sabios en realidad. Bueno, el texto de Daniel Samper sale un mes después de que mi papá se murió, en una columna en el periódico. Quizás es en el periódico El Tiempo, no me acuerdo en este momento. Allá escribía en esa época igual, sí, claro. Entonces, después va a ser recogido en un libro que reúne muchas de sus columnas, pero se publicó primero en el periódico y se llama Teoría del Sabio. Y por supuesto, pues habla de sabios de la historia, pero le hace un homenaje bellísimo a mi papá. Es hermoso. ¿Cuántas veces has leído esa columna? Uy, muchísimas, sí. Muchísimas, sí, claro. Sí. Bueno, hablemos de la mamá. La mamá también está presente en las historias, sí, pero es un perfil completamente distinto, sí, desde lo emocional. Me gustaría que miráramos en Cuello de Jirafa, creo que está unas referencias a la madre, ¿sí? Si me colaboras, por favor. Mi madre tiene los ojos cerrados. Es la tercera vez que asisto a la dilatación de su pupila. Me pide que al menos le converse mientras esperamos. Está muy incómoda. Yo cuento cualquier anécdota, pero no puedo dejar de verla. Tan mayor, tan distante, tan desconocida. Ella pone un par de dedos sobre mi mano y los empieza a mover como intentando pequeñas caricias. Siento que me paralizo porque no recuerdo una sola caricia suya. Ella no deja de mover su mano y pregunta bruscamente qué está tocando. Mi mano, le respondo, y retira la suya aún más bruscamente. Le digo que por un momento pensé que me estaba acariciando y ella me contesta que le parece una severa huevonada acariciarnos a estas alturas de la vida, que ella cuando yo era niña ya me acarició suficiente. Yo la sigo viendo tan mayor, tan distante, tan desconocida. El padre es nostalgia, la madre es distancia, ¿sí? ¿Cómo se vive esos dos momentos? Además, al padre lo pierdes a los 7 años. Tu madre muere hace 2 o 3 años, ¿sí? Pero sin embargo, parece más cercano el padre que ella. ¿Cómo entender eso, María Rosario? Bueno, no es fácil de explicar, pero la ausencia de mi papá fue una permanencia constante la vida entera. Y las dificultades por las que pasó mi mamá para criar 3 hijos fueron una distancia permanente la vida entera. Entonces, por supuesto, hoy yo la veo con los ojos más, no sé cuál es la palabra, como con un poco de comprensión, de cercanía. A pesar de que siempre estuvimos distantes, hoy ya no la veo tan distante. Pero pues no fue fácil. Pasaron 40 años entre la muerte del padre y la muerte de la madre. Sí. Esos 40 años, ¿cómo se vivieron en materia de tratar de acercar? Porque finalmente quedaron solas de él, digamos. Sí. ¿No fue posible acercar? No, tuvimos buenos momentos. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional, llegaba a mi casa a contarle que debía leer, a mi mamá, que debía leer X libro, y ella caminaba hasta la biblioteca y decía, justamente lo tengo aquí, que
era de tu papá, que se lo regaló fulano y que lo leímos una noche, que tal cosa. Entonces siempre teníamos, en nuestras distancias teníamos pequeños episodios maravillosos. Bueno, algo que hablábamos antes de iniciar esta entrevista tiene que ver un poco con lo que dejaste de saber de la muerte del padre y lo que dejaste de saber de la muerte de la madre. ¿Cómo se dan esos dos dejar de saber de la muerte de ellos? Es que, bueno, sucede una casualidad bastante extraña y bastante dolorosa, pero así suceden las cosas. Mi papá se murió en El Bichada un día de abril de 1980, solo. Desconozco las circunstancias y la fecha exacta. Mi mamá se murió un día de abril de 2020, sola, al inicio de la pandemia. Desconozco las circunstancias de su muerte. Entonces, María Rosario, préstame los dos libros que quiero mostrárselos de nuevo a nuestros televidentes. Memoria de jirafa, Cuello de jirafa, historias escritas por María del Rosario. Aquí tenemos los recuerdos de una mujer que escribe con el corazón de la niña que lo vivió. ¿Sí? María del Rosario, muchas gracias.